Hola a todos, nuevo vídeo y nueva cita con la historia. Adelaida Victoria, tatarabuela de doña Sofía de Grecia y Dinamarca, reina de España por su matrimonio con don Juan Carlos I, nació en el seno de una familia noble alemana, los Hohenlohe-Langenburg. Nacer en el seno de dicha familia en el año en que nació Adelaida Victoria, en 1835, no decía gran cosa, ya que desde 1806 y con la disolución del Sacro Imperio Romano Germánico bajo Napoleón, la casa de Hohenlohe-Langenburg perdió su estatus como principado soberano. A partir de entonces quedaría mediatizado por el reino de Württemberg, donde Adelaida nació. Y esto pues iba a tener una consecuencia, y es que el papel de los miembros de dicha casa quedaría reducido a ser el de nobles influyentes en lugar de gobernantes, pero conservando sus títulos, propiedades, privilegios y su historia. Una historia que los padres de Adelaida Victoria conservaban celosamente en algunos de los 54 volúmenes denominados raros, que en la espléndida biblioteca del castillo de Langenburg se encontraban. En dicho castillo, que se localiza en el actual estado de Baden-Württemberg, pasó su infancia Adelaida Victoria junto con sus hermanos. No era la corte de Berlín, tampoco la de Viena, pero Ernesto y Feodora dotaron a su pequeña corte del ambiente cultural que se respiraba en las grandes cortes europeas. Para ello invitaban al castillo de Langenburg a artistas y músicos. En una ocasión invitaron a una niña de 11 años a dar un concierto de piano, sin saber que Clara Wieck, que así se llamaba la niña, no mucho tiempo después escribiría su nombre con letras de oro en la historia de la música. Adelaida fue educada con un elevado propósito, el de conseguir un matrimonio estratégico. Y en este sentido lo habitual en la época era tener una formación en música, dibujo y especialmente en lenguas extranjeras, que en el caso de Adelaida fueron, además del alemán por su origen, el francés y el inglés. Aprender este último idioma no debió de serle muy complicado, ya que su madre tenía lazos con Reino Unido, porque era hermana de la reina Victoria por parte de madre, quien era Victoria de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, la duquesa de Kent. Existiendo un parentesco tan cercano, lo normal es que el contacto entre ambas familias fuera más o menos frecuente. De estos encuentros familiares dejó constancia la reina Victoria en una carta que dirigió a su tío Leopoldo de Bélgica. En esos momentos Adelaida se encontraba de visita en Osborne House, residencia de verano de la reina en la isla de Wight. En esa carta la reina le contaba cómo Adelaida y sus primos se divertían jugando al croquet, un pasatiempo de moda entre la aristocracia. Y gracias a esta carta podemos saber cómo era la tatarabuela de doña Sofía. La reina Victoria la describió como encantadora y bien educada, aunque algo tímida en comparación con sus primos, algo por otra parte de lo más normal, ya que si hay algo que define a una corte alemana es su formalidad. Con esta conexión familiar, con su belleza y con su linaje, Adelaida se mostró como una candidata perfecta para matrimonios estratégicos, algo que quedó demostrado cuando en 1852 y con 16 años recibió una propuesta de matrimonio por parte nada menos que de Napoleón III, quien acababa de ser proclamado emperador de los franceses. Precisamente por eso, porque acababa de ser proclamado emperador, lo que necesitaba era consolidar su posición en Europa. Y Adelaida Victoria, en ese sentido, ofrecía varias ventajas. Por un lado, su posición como princesa alemana menor no amenazaba la supremacía de las grandes potencias, mientras que su parentesco con la reina Victoria
podía facilitar una alianza con Reino Unido. Además, casarse con una noble de linaje respetable daría legitimidad dinástica a los Bonaparte, ya que su ascensión al poder era vista con cierto escepticismo por las distintas monarquías tradicionales. Sin embargo, sus padres Ernesto y Feodora percibieron una falta de entusiasmo por parte de la corte británica, interpretándose como un gesto de desaprobación. Y es que temían que el matrimonio pudiera alienar a sus aliados británicos o comprometer la posición de Adelaida en un régimen políticamente inestable, por lo que rechazaron la oferta. Según algunas crónicas, este rechazo dejó a Adelaida, de apenas 16 años, profundamente afectada, aunque también se especula con que el rechazo formara parte de una estrategia para negociar una posición más ventajosa en el mercado matrimonial europeo. Finalmente, el 11 de septiembre de 1856 y con 21 años, Adelaida se casó con un príncipe danés, hijo de Cristian Augusto II, duque de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg, y de la condesa Luisa Sofía de Danneskiold-Saxoe. Federico aspiraba a gobernar los ducados de Schleswig-Holstein. Schleswig estaba ubicado en el sur de la península de Jutlandia, situada al sur de la frontera actual entre Alemania y Dinamarca, y en dicho ducado convivían daneses con alemanes, por lo que unos y otros reclamaban para sí ese territorio. Va a ser en un momento de gran tensión entre daneses y alemanes cuando tendrá lugar la boda entre Adelaida y Federico, evento que fue aprovechado por Federico para reforzar sus pretensiones sobre dichos ducados, y lo hizo celebrando la boda en el castillo de Augustenburg. Con ese enlace los Hohenlohe-Langenburg quedaban unidos a los Augustenburg. Y hay un dato curioso, y es que Feodora, la madre de Adelaida, insistió para que su hija incluyera en el ajuar ropa de cama bordada con los escudos de ambas familias, un gesto que simbolizaba la unión de las dos familias. El matrimonio en sí mismo fue un matrimonio estable. Tuvieron 7 hijos. Federico, quien murió en la infancia, Augusta Victoria, Carolina Matilde, casada con Federico Fernando de Schleswig-Holstein, Gerardo, quien murió al nacer, Ernesto Günther, duque de Schleswig-Holstein, Luisa Sofía, quien se casó con el príncipe Federico Leopoldo de Prusia, y Feodora Adelaida, quien permaneció soltera. El matrimonio convirtió a Adelaida en duquesa, un papel que desempeñó con discreción, asumiendo un rol representativo recibiendo a dignatarios. A nivel doméstico se enfocó en la educación de sus hijos, así como en mantener las conexiones familiares con la realeza alemana y británica. Precisamente esa conexión con la realeza británica le vendrá muy bien a Federico para reforzar su estatus, sobre todo tras su fracaso en gobernar los ducados de Schleswig y Holstein, una ambición que le había generado demasiadas tensiones. El destino de esos ducados se decidió tras la llamada Guerra de los Ducados, librada en 1864, y que obligó a abandonar a Adelaida y a su familia el castillo de Augustenburg, donde residían, no sin antes llevarse un retrato de su madre, detalle este que revela la conexión emocional que tenía con su madre. Se pusieron a salvo en Gotha, en el ducado de Sajonia-Coburgo, y allí permanecieron hasta que las tensiones disminuyeron. Como resultado de la Guerra de los Ducados y de la Guerra Austro-Prusiana que tuvo lugar en 1866, los ducados de Schleswig-Holstein quedaron en manos prusianas. Adelaida estuvo muy presente en la educación de sus hijos, insistiendo en que sus hijas aprendieran a dibujar y a tocar instrumentos musicales. Ella misma fue una gran aficionada a la música y tenía una especial habilidad para el piano,
sorprendiendo en una ocasión y siendo una niña de 14 años a los invitados que sus padres tenían en casa con una pieza de Beethoven. Adelaida no solo se ocupó de la educación de sus hijos, también desempeñó un papel muy activo en proyectar un buen matrimonio para su hija Augusta Victoria, y lo tuvo que hacer en solitario, ya que Federico, su esposo, ya había fallecido, y lo hizo bastante bien, porque el prometido de su hija era Guillermo, el heredero al trono alemán. En la preparación de la boda de Augusta en 1881 fue la misma Adelaida quien supervisó la selección del ajuar para su hija, y para que quedara constancia de la dignidad de los Augustenburg, y según un relato de la corte prusiana, Adelaida insistió en incluir un chal bordado con los emblemas de Schleswig-Holstein. Sin duda un guiño a las aspiraciones de su difunto esposo. Este había fallecido en 1880 y desde entonces Adelaida vivía en Dresde, una ciudad conocida por su intensa vida cultural y por su comunidad aristocrática. Como viuda mantuvo una vida discreta, dedicada a sus hijos y nietos, con quienes mantuvo una intensa correspondencia. Cultivó sus relaciones con la nobleza sajona, participando en obras de caridad, así como en eventos culturales. En sus últimos años mostró un gran interés por la jardinería, pasión que compartía con la reina Victoria, llegando a crear en su residencia en Dresde un jardín de rosas que, según su hija Luisa Sofía, era su refugio en tiempos de soledad. Adelaida también tuvo relación con la comunidad judía de Dresde y ejerció como patrona de varias organizaciones benéficas, apoyando iniciativas que beneficiaban a minorías religiosas. Adelaida falleció en Dresde el 25 de enero del año 1900, cuando tenía 64 años. Tanto ella como su esposo murieron sin que las aspiraciones de éste sobre los ducados se materializaran, pero también sin saber del impacto que el matrimonio de su hija Augusta Victoria con Guillermo iba a tener, ya que gracias a él Augusta Victoria se convirtió en emperatriz consorte de Alemania. A aquella corte llevó Augusta Victoria, la bisabuela de doña Sofía de Grecia y Dinamarca, su devoción por la familia, su sentido del deber y su elegancia, virtudes todas ellas heredadas de su madre Adelaida Victoria y que han pasado de generación en generación, de Augusta Victoria a su hija Victoria Luisa de Prusia, de esta a su hija Federica de Hannover, quien fue reina consorte de los helenos por su matrimonio con Pablo de Grecia, y de esta a doña Sofía de Grecia y Dinamarca, una de las reinas más queridas en España.